Hola apurados, bienvenidos de nuevo al canal de Enfermera en Apuro. Hoy os traemos un vídeo que yo creo que va a ser muy interesante y sobre todo va a ser muy sincero, porque hoy os voy a contar mi opinión personal sobre todas y cada una de las asignaturas de la carrera de enfermería, cómo fue mi experiencia y bueno, un poquito sobre la asignatura por si todavía no la habéis cursado, pues que sepáis que os vais a encontrar. Que esto es algo muy personal porque esto depende de la universidad donde lo estudies, de tu forma de ser, pero bueno, yo espero que os ayude muchísimo todo esto que os voy a contar así de salseo universitario. Dentro del primer cuatrimestre encontramos la asignatura de Fisiología y Fisiopatología. Esta es una asignatura shock cuando llegas a la universidad porque es una asignatura muy densa. O sea, si en bachillerato habías muerto con filosofía, con historia, esta es lo peor de lo peor de lo peor porque son muchísimos conocimientos en muy poco tiempo. Pero es verdad que por otro lado, a mí personalmente me pareció una asignatura como súper divertida porque estabas empezando a hilar esos conocimientos que venían del bachillerato, ¿no? De que habías estudiado en biología, empezar a aplicarlos de una forma muchísimo más precisa a través de esta asignatura. Pero es verdad que es una asignatura muy densa donde tiene que dar mucho contenido en muy poco tiempo, en un cuatrimestre que es nada, y entonces se hace muy pesada. En mi caso, en esta asignatura teníamos una profesora pues que no daba apuntes, ella iba a clase y empezaba a hablar y tú tenías que estar en clase básicamente pendiente a no perder ni una sola palabra de lo que está dictando y ya en tu casa te las apañabas. Ahí fue donde aprendimos el método universitario de hacer equipos de apuntes donde cada una cogía una parte de la frase de la clase y después intentábamos unirlo para hacer pues un apunte decente y sobre todo completo. Otra de las asignaturas del primer cuatrimestre es investigación y enfermería basada en la evidencia. A ver, poniéndonos serios, es una asignatura que creo que es muy importante porque el crecimiento de la profesión, una de sus patas fundamentales hoy en día es la investigación, ¿no? Llegar a ser doctorada, crecer profesionalmente, contribuir, que siempre lo hemos hecho, pero de forma oficial y legislada al crecimiento, ¿no? Del conocimiento en la rama sanitaria. Es súper importante. El problema, a lo mejor pudo ser un poquito mi caso, porque también es verdad que fuimos el primer año de Bolonia. La cosa fue que no entendíamos mucho las clases, no entendíamos mucho al profesor. Yo creo que la gente así como de números, de investigación, tiene muchos dones para entender ciertas cosas que el resto de humanos no podemos, pero no saben a lo mejor hacernos llegar la información, transmitírnosla para que lo entendamos. Y entonces se volvió muy complicado. Esta asignatura de verdad yo pensaba que la iba a suspender, tenía el firme convencimiento, pero la noche antes del examen, que no podía dormir porque sabía que no iba a poder resolver los problemas que no sabía, me metí en internet, me puse a investigar como los conceptos básicos que sabía que iban a caer y bueno, pues entendí algo, debí entender algo porque aprobé el examen. Otra asignatura del primer cuatrimestre es anatomía humana e histología. La asignatura es súper importante, es muy densa, hay que estudiarse todos los sistemas del organismo meticulosamente para entenderlo, el sistema locomotor, el sistema nervioso, el sistema musculoesquelético, todos los sistemas, pero creo que es muy importante la forma en la que se da esta asignatura y aquí nos pasó un poquito lo mismo que con fisiología y fue que el profesor iba básicamente a clase y dictaba, pero a tal punto que si te estaba explicando un hueso en concreto, pues tú tenías que imaginártelo en 3D en tu cabeza porque él te empezaba a decir, bueno, está la cabeza del húmero y entonces aquí hay una apófisis y entonces sale de aquí no sé qué y entonces por aquí entra tal y es el hueco que entra para acá y tú en tu cabeza en clase lo que estabas haciendo es como una simulación 3D del hueso pero no tenías ni idea. Yo me acuerdo de intentar dibujarlo en el cuaderno como yo entendía que él lo estaba explicando con palabras, como es un hueso o como es un músculo, y cuando lo comparaba con el atlas de anatomía lo que yo había dibujado y cuál era la realidad era totalmente diferente. No tenía nada que ver. Sé de otras universidades y lo eché en falta en la mía, que nos llevará más huesos, todos los huesos, músculos, no sé cómo decirte, lo que lo pudiéramos ver de alguna forma en clase. Es más, hay algunas universidades que también te llevan a la morgue para que tú puedas ver en directo, mezclado, ¿no? Con todo, para que tú después puedas identificarlo si lo necesitas el día de mañana. Y esto me parece súper interesante. Y en mi universidad no fuimos a la morgue, con lo cual la anatomía fue como un poco intentar hacer una representación 3D en tu cabeza e intentar entender las partes de un cuerpo humano.
humano. Y la última asignatura del primer cuatrimestre, por lo menos en mi universidad, fue bioquímica y nutrición. Bioquímica es un poco la continuación, ¿no? Pues de química cuando vienes de bachillerato, lo que pasa es que adaptada al cuerpo humano te explicamos las composiciones corporales, cómo interactúa el cuerpo humano, cómo funciona realmente el cuerpo, y eso está muy guay. No la recuerdo súper costosa. Y nutrición pues lo mismo, ciertos conceptos que tienes que entender pues para poder dar consejos sanitarios, para poder hacer en atención primaria una dieta un poco personalizada, ayudar a la persona a comer mejor, a entender qué es lo mejor para el cuerpo humano. En el segundo cuatrimestre, lo voy a leer porque esto es un poquito largo, me encontré con antropología de los cuidados y bases teóricas y metodológicas de la enfermería. Esto, si yo no lo recuerdo mal, antropología es como historia, cómo se puede estudiar la evolución de la enfermería, la evolución del ser humano, intentar entender un poquito más a las personas. No recuerdo que fuera de las que más me gustaba, la recuerdo un poquito densa, un poquito rollo, como una cosa que había que hacer y que pasar por encima, pero bueno, hay que saber de todo y es importante seguramente también, lo que pasa que pues no me gustó tanto. Otra asignatura del segundo cuatrimestre en primero de carrera fue física aplicada a las ciencias de la enfermería. Esto, como su nombre indica, es física, y además de lo obvio de la palabra, también se daba un poco todos los diagnósticos por radiología, todas las terapias que existen, etcétera. Va un poquito sobre eso, y la verdad es que no recuerdo mucho sobre la asignatura, así que no debió calarme profundamente. Otra asignatura del segundo cuatrimestre fue inglés para las ciencias de la salud. Vale, esto es inglés, obviamente súper útil, súper necesario, pero el problema que es que en mi año, en mi universidad, la asignatura de inglés se daba por primera vez en primero y el profesor era nuevo. O sea, a lo mejor sabía muchísimo de su inglés, de sus cosas, de su vida y de sus clases, pero no tenía ni idea de inglés aplicado a la enfermería. Con lo cual, su solución magistral fue que apuntáramos en una lista las palabras que nosotros considerábamos que necesitábamos saber para nuestro desarrollo en el inglés enfermero, y que se las dejáramos colgadas en un sitio y que al día siguiente él nos las traería traducidas. Esto fue bastante horroroso para nosotros porque nos daba la sensación de que estábamos desamparadas y de que no estábamos aprendiendo nada de nada, y hubo mucha lucha reivindicando el derecho a tener un profesor que supiera enseñarnos cosas útiles para la enfermería y que no tuviéramos nosotros que demandarles, como se decía, una palabra, porque no tenía ni idea. Y la otra asignatura del segundo cuatrimestre es educación para la salud, enfermería comunitaria y salud pública 1. Vale, esto es salud pública, y esta asignatura se basa en conocer el sistema primario de salud, en la prevención primaria, en cómo ayudar a las personas a prevenir enfermedades, un poco lo que hace la enfermera después en un centro de salud. No la recuerdo extremadamente difícil, la recuerdo pues bastante abordable, simplemente con entenderla y con comprenderlo y con estudiar un poquito pues era suficiente. No es una de las asignaturas densas de la carrera. Y pasamos al segundo curso, y en el primer cuatrimestre me encontré con gestión de los servicios de enfermería, ética y legislación sanitaria. Es tan mal como suena, porque es derecho o organización de hospitales, jerarquía y ética y leyes, es básicamente eso. Entonces, pues bueno, es bastante densa, a menos que te guste eso, o que ese tipo de estudio de memoria o tal va más contigo, entonces te va a ser más fácil. Yo lo recuerdo, bastante rollo, y no es una asignatura que llegara a la hora y que me encantara tener. Y la segunda asignatura es bases teóricas y metodológicas de la enfermería, segunda parte. Aquí pues te explican un poquito más el proceso de atención enfermero, también te hablan de la enfermería holística, de la atención holística, de tener en cuenta pues al paciente desde todos sus ángulos, el social, el familiar. Esta asignatura para mí es un pelín rollo, pero bueno, es muy importante para fijar el conocimiento de cómo es el proceso, de cómo es la persona desde todos los ángulos. Vale, corrijo, estas dos asignaturas eran anuales, es decir, primer cuatrimestre y segundo cuatrimestre. Ahora vamos con las de primer cuatrimestre. En el primer cuatrimestre nos encontramos con enfermería clínica 1 y enfermería gerontogeriátrica. Aquí es donde empiezas a ver patologías, diagnósticos y tratamientos, y sobre todo tu papel de enfermera, cómo puede colaborar, ayudar, qué tienes que vigilar, qué tienes que hacer, qué procedimientos vas a llevar a cabo en cada una de estas etapas. Y también toda el área geriátrica, las formas de envejecer, las patologías del envejecimiento, también cuidados paliativos. Estas asignaturas son para mí pues bastante divertidas porque es donde realmente empiezas a ver patologías y cómo tú vas a poder intervenir
interactuar con los pacientes con estas patologías, con lo cual empiezas a vislumbrarte un poquito como enfermera en estos servicios o en estos momentos que vas a vivir. Otra de las asignaturas del primer cuatrimestre es Ciencias Psicosociales Aplicadas y Enfermería de Salud Mental y Psiquiátrica. Si no lo leo son nombres demasiado largos. Os voy a decir algunos temas de los que trata. Sería la motivación, la emoción, el aprendizaje, el lenguaje, la memoria, el estrés dentro de la hospitalización, las respuestas psicosociales a alguna enfermedad, la atención de la enfermera en todos estos procesos, valoración de trastornos y después por la parte de la salud mental, todas las enfermedades y cómo nosotros podemos ayudar en ellas o cómo hacer frente a ellas en un servicio de urgencias, por ejemplo, trastornos de alimentación, del sueño, de infancia, etcétera, etcétera, etcétera. Se trata de conocer un poco todos los problemas que puede tener una persona para como enfermera poder hacer lo más llevadero posible cualquiera de estas situaciones. Y la otra asignatura nos encanta a todas. Es súper fácil de estudiar, una maravilla de aprender. Nótese la ironía, porque la asignatura es farmacología y dietética. Dietética la dejamos de lado porque bueno, es bastante más asequible que farmacología. Que a mí me conste, antes del plan Bolonia, farmacología en enfermería era un año completo, que tiene todo el sentido del mundo, porque ¿con qué trata una enfermera toda la vida? Con fármacos. Y creo que es muy importante conocerlos bien, saber las interacciones, saber cómo se preparan, conocerlo absolutamente todo, porque va a ser el día a día de tu profesión y, seamos honestos, puedes matar a alguien. Y ahora, a partir del magnífico plan Bolonia, por lo menos en mi facultad, por favor dejadme en comentarios si vosotros también habéis sufrido esto, farmacología se ha convertido en una asignatura cuatrimestral, o sea, 3 o 4 meses para aprender toda la farmacología del mundo que vas a estar usando el resto de tu vida. Esto fue un auténtico caos para dar clases, porque había contenido que el profesor tenía que ir como seleccionando para poder llegar a tiempo y darnos por lo menos lo más importante. La pregunta del millón que siempre me hacéis en el aconsejo semanal es ¿cómo estudiar farma? Vale, a lo mejor esto da para un aconsejo solo o para un vídeo solo, porque eso es bastante misión imposible. Entonces bueno, calma, porque todos hemos pasado por eso. Farmacología es la asignatura más densa, más difícil de estudiar, más compleja y que han condensado más, y es un auténtico caos. Y pasando al segundo cuatrimestre tenemos Enfermería Comunitaria y Salud Pública 2, que es un poco la continuación de la parte 1, y Enfermería Clínica 2, la continuación de todas las patologías y cómo la enfermera interactúa con ellas, cómo la enfermera ayuda y cómo la enfermera trabaja con los pacientes. Pasando al tercer curso, en mi caso teníamos optativa y tuvimos que elegir entre habilidades interpersonales para la competencia social y la otra que acabo de flipar, porque cuando he vuelto a releer las asignaturas de la carrera pensé que era obligatoria, me parece que debería ser muy obligatoria, enfermería en quirófano. Yo considero que toda enfermera, sobre todo hoy en día, que pasas por 20.000 servicios y es muy probable que acabes en un quirófano, además de cualquier tipo, porque hay 20.000 y a ti te enseñan lo que te enseñan para estar en cualquier quirófano, y ahora resulta que era optativa. Yo hice enfermería en quirófano y es una asignatura pues maravillosa, porque a mí el quirófano era una cosa que me encantaba. Yo de haber hecho medicina, que por ahí en un vídeo os conté que yo quería hacer medicina y por qué no entré y por qué entré en enfermería, y yo hubiese sido cirujana. Es una asignatura un poquito densa, un poquito rollo, porque al final tienes que aprender todas las zonas de quirófano, cómo delimitarlas, todos los utensilios, cómo pasarlos, cómo darlos, en qué orden. Muy complejo, pero también es muy divertido, porque si lo entiendes y te quedan claros los conceptos, es como si tuvieses unos bichos imaginarios y supieras que ahí está sucio, que aquí está limpio. Es muy guay, pero también es denso, sobre todo la parte de instrumentación, porque tienes que aprender 20.000 cosas. Pero, spoiler, resultó que después de hacer las prácticas en quirófano no me gustó. No me gustó porque al final a mí personalmente me parece como demasiado rutinario. Me di cuenta de que lo que se hace en un quirófano pues casi siempre es lo mismo, o es bastante delimitado, como que no hay demasiada acción. Sí, puede haberla si algo sale mal, esperemos que no, pero no es lo normal. Por eso al final las asignaturas que más me gustaban eran las de vidilla, que pueden ser pues la UCI, urgencias, ambulancias, ese tipo de adrenalina. Y otra de las asignaturas fue enfermería de la mujer, enfermería de la infancia y adolescencia.
ginecología, todo lo que tiene que ver con la mujer, con la reproducción y con los niños. La verdad que estuvo muy interesante, aprendes mogollón y pues sabes enfrentarte a ciertas situaciones, a ciertos problemas, a los niños, no sé, estuvo como bastante divertido. Esas profesoras que no, esto es blanco o negro y tiene que ser así, sino que hay una tonalidad y te hace entender, eso me gustó muchísimo. Y viene la asignatura que más me gustó de la carrera, sin duda, la parte 1, que es Enfermería Clínica Avanzada 1, atención en enfermería en cuidados críticos. Muy guay, o sea, es todo lo peor que te puede pasar como enfermera, todo lo más urgente, todo lo más sangriento, lo más divertido, pues todo eso condensado en una asignatura. Además el profesor fue una maravilla, sabía además darte la información que más vas a necesitar, la más importante. Esto no puede fallar cuando te encuentres a un paciente. Pues estamos hablando de reanimaciones cardiopulmonares, de cómo hacer un buen triaje, de cómo atender a un broncoespasmo, de cómo atender a un infarto, para que cuando llegue el momento, pues por lo menos las cosas básicas sepas reaccionar y no lo fastidies en ese momento. Esa asignatura es esa y a mí me fascina. Y en el segundo cuatrimestre de tercero de enfermería nos volvemos a encontrar con que hay que elegir entre dos optativas. En este caso era inglés y procesos psicosociales aplicados a la enfermería, o sea, básicamente inglés o psicología. Y aunque a mí siempre me ha llamado mucho la atención y me ha fascinado el mundo de la mente, el mundo de la psicología, etcétera, tuve que priorizar y yo sabía que el inglés era muy importante. Además estamos hablando de que yo hice la carrera en plena crisis mundial económica y uno ya no sabía dónde iba a acabar, en qué país, ni qué lengua hablando, así que elegí inglés. Y este inglés, ahora sí, este sí fue bueno. Era una profesora que llevaba muchísimos años dando inglés en la carrera y que se centraba mucho en el inglés hablado, en cómo comunicarte, en cómo expresarte, en perder el miedo. Que nos sentaban en círculos y entonces elegíamos como un tema sanitario, una enfermedad o una situación en la que te puedes encontrar como enfermera, y a partir de ahí pues hablábamos usando las palabras, el vocabulario de ese temario. Y era muy guay porque le perdí el miedo a hablar y bueno, fue muy divertido y creo que muy importante. Y la otra gran asignatura de este segundo cuatrimestre fue mi queridísima Enfermería Clínica Avanzada 2, atención de enfermería en urgencias, emergencias sanitarias y catástrofes. O sea, qué maravilla. Lo mismo, es una asignatura muy divertida, por lo menos a mí me lo pareció. Es como lo que ves en las películas, es como lo que ves en las series, es eso, pero de verdad bien hecho, no como lo hacen ellos, que a veces la cagan bastante. Y es verdad que es una asignatura de memorizar mucho, valores, técnicas, orden de cómo hacer las cosas, pero si lo pillas, te gustas, lo entiendes, le pones mucho interés, es muy guay. Y no sé, es que esa situación en la que vas a poder ayudar si estás por la autopista y hay un accidente, hola, vas a poder salvar vidas, mola muchísimo. Y por último, el cuarto año de carreras, que en mi caso creo que no es en todas las universidades, porque muchas compis me habéis dicho que en vuestro caso no fue así. En mi universidad era todo practicum, fue todo el año prácticas, rotando por mogollón de servicios y además pues centrarnos un poco en el trabajo de fin de grado, ese maravilloso trabajo que sirve para mucho en la vida, pero bueno, hablaremos de eso en otro vídeo. Y entonces no tuvimos asignaturas, así que fue básicamente como empezar a rodar y sentirte ya que eras enfermera. Y bueno, compis, esto es lo que yo estudié, como yo lo estudié con la organización pues de mi universidad. Cada universidad la verdad que es un mundo, pero bueno, básicamente te vas a encontrar más o menos esto repartido de otra forma, con otra duración. Por favor, dejarme en comentarios si sentís lo mismo que yo con ciertas asignaturas o si os gusta más otras asignaturas, si farma os parece lo peor, si anatomía os enseñaron mejor, si os llevaron a la morgue, cosa que me dio mucha pena no poder ir. Por favor, me muero de ganas de ver cómo se hace en otras universidades. Y nada, espero que mi opinión os sirva, que conozcáis así un poquito más cómo va a ser toda la carrera de enfermería y que os ayude un poquito. No olvides de suscribirte y darle a la campanita si quieres que te avisemos cuando tengamos el próximo vídeo, que puede ser el vídeo de rizos, quién sabe. Y darle a like si estos temas os gustan, si queréis que sigamos hablando de estas cosas, porque nos ayudan a saber muchísimo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Yo os mando un besito apurado.